¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver la escala 1.25, así como está acá. La escala es la relación de proporción que existe entre las medidas de un plano, así como este ejemplo, y el original. O sea, es una relación matemática entre el plano y la realidad, como en este ejemplo. Este ejemplo es un túnel de llantas para un parque de niños. Entonces es la relación que existe entre el plano, este plano que tenemos acá, y la realidad, cómo se va a construir ese juego para el parque. La escala 1.25 es una de las escalas más comunes que utilizamos. El primer número, o sea, el número 1, nos representa el valor del plano. El segundo número nos representa el valor de la realidad, cómo va a quedar la construcción. La escala se divide, pues ya lo hemos visto, que la escala se divide en escala natural, escala de ampliación y la escala de reducción. La escala 1.25 pertenece a la escala de reducción, ya que lo que hacemos es dividir, es reducir las dimensiones. Lo utilizamos cuando el tamaño del plano es menor que la realidad. Quiere decir que el objeto es 25 veces más pequeño que en la realidad. En las escalas, el numerador siempre es 1 y el denominador nos indica la cantidad de veces que reduce el objeto real para representarlo en un dibujo. O sea, en este caso, estamos haciendo la escala 1.25. Esta escala 1.25 la podemos expresar de esta forma, o también podemos decir 1 dividido en 25. O también podemos decir 1 dividido en 25. Y cuando hacemos esta operación, decimos que 1 dividido en 25, entonces como 1 es 100, o sea, un metro equivale a 100 centímetros, entonces decimos que 100 dividido en 25. 100 dividido en 25 nos da 4. Quiere decir que cada 4 centímetros nos equivale, a escala 1.25, nos equivale a 1 metro. Para medir en los planos, con la escala o el escalímetro, es aquella que nos ofrece 6 posibilidades de escalas. Entonces buscamos la escala 1.25. En este caso nos dio con color amarillo, escala 1.25. Entonces procedemos a medir. Cuando tenemos un metro de distancia, la medimos por unidades. Entonces iniciamos en el 0 hasta 1 metro. Entonces continúa 2 metros, 3 metros. Continuamos. Y luego si vamos a medir por fracciones, entonces las fracciones las ubicamos dentro del metro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 60 centímetros. Este es un columpio en madera con una llanta colgando para un parque. Entonces tenemos 60 centímetros. Entonces ubicamos los 60 centímetros dentro de la fracción. Es una fracción del metro. Entonces nos da los 60 centímetros a escala 1.25. Otros 60 centímetros ubicados también en el columpio dentro de la escala 1.25.
Cuando vamos a medir con una regla, el ejemplo que habíamos dado, que aquí había 1 metro, de acá a acá, escala 1,25, entonces podemos medir con la regla y tenemos que 4 centímetros son 1 metro. O también si lo vamos a medir con 1 metro, un decámetro, pues tenemos en cuenta que cada 4 centímetros va a ser 1 metro a escala 1,25. Para tomar la distancia de esta medida, de palo a palo, entonces lo medimos con el escalímetro, lo colocamos en el 0 y nos da 1,25. Entonces quiere decir que tiene 1,25 metros de longitud. Pero para saber entonces en la realidad cuánto tenemos, entonces medimos. En 1 metro tenemos 4 unidades. Y además de eso tenemos otra unidad, porque tenemos 25 más, otra unidad. Entonces la operación que hacemos es que tenemos 5, o sea 5 unidades, lo multiplicamos por 25, que son se divide en 25 veces con relación a la realidad, y eso nos da igual a 125. Quiere decir que 125 o 125 centímetros nos va a medir esta distancia, o 1,25 metros. Vamos a hacer otro ejemplo con este otro plano de una vista frontal a escala 1,25. Entonces tenemos acá esta cota, y acá este punto mide a escala 1,25, mide 1,65, como dice en el plano. Entonces como mide 1,65, vamos a ver cuántas unidades va a medir en la realidad. Entonces podemos decir que si 1 metro nos equivale a 4 centímetros a escala 1,20, entonces 1,65 metros, que es la medida de la cota, ¿a cuánto equivaldrá? Entonces, al hacer esta regla de 3, decimos que 1,65 lo multiplicamos por 4. Y esto lo dividimos por 1. Lo divido en 1 y nos da igual a 6,6 dividido en 1. 6,6 dividido en 1 nos da igual a 6,6. Quiere decir que 6,6 centímetros tenemos de distancia, y acá para realizar el plano. En caso de que estemos en la obra o que estemos en otro sitio y no tengamos de pronto escalímetro, porque es que el escalímetro se nos presta para tomar medidas fácilmente cuando veamos la escala 1,25 por unidad de los metros: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 metros. Pero cuando vamos a tomar fracciones, pues también se nos facilita, porque simplemente tenemos medio metro, una quinta parte del metro, una décima parte del metro, que son 10 centímetros. Tenemos todas las fracciones en el escalímetro, pero cuando no tenemos el escalímetro, entonces ya dijimos que haciendo esta operación teníamos 6 centímetros y medio para representar 1,65 metros. Entonces medimos 6,6 centímetros para representar esta cota, esta medida. O también la podemos sacar con el escalímetro, con el metro, o con el decámetro.
de pronto en una hora, entonces nos vamos a medir de 0 a 6.6 centímetros. La escala 1.25 la podemos ampliar o de pronto la podemos reducir dependiendo de las necesidades. Entonces la escala 1.25 la utilizamos para detalles, para mostrar de pronto sistemas constructivos, partes donde se necesite ampliar la escala para poderlo ver. La escala 1.25 habíamos dicho que el 1 equivaldría a 100 centímetros. Y ese 1, esos 100 centímetros, los vamos a dividir en 25. Y eso nos da igual a 4 centímetros. Pero si corremos la coma y nos queda escala 1, 2.5, entonces vamos a tener una escala muchísimo más grande. Entonces vamos a dividir los 100 centímetros, el 1 corresponde a 100 centímetros, lo dividimos en 2.5 y eso nos da igual a 40 centímetros. Quiere decir que cada 40 centímetros equivale a 1 metro. Vendría a ser una escala muy grande, pues esa no se utiliza por ser demasiado grande. Cuando nos bajamos, entonces vamos a aumentarle un 0. Entonces ya tenemos escala 1, 250. O sea que vamos a dividir los 100 centímetros, lo vamos a dividir en 250 y eso nos da 0.4 centímetros. O sea que quiere decir que cada 4 milímetros equivalen a 1 metro. Es una escala muy pequeña que utilizamos de pronto en localizaciones, en mapas. Y si le aumentamos otro 0 nos da una escala muchísimo más pequeña. Entonces nos da 100 dividido en 2500. Nos da igual a 0.04 centímetros. Ya es una escala demasiado pequeña que la vamos a utilizar para mapas. Ya hemos visto todo lo relacionado con la escala 1.25. Si desean conocer sobre otras escalas como escala 1.20, escala 1.50 o cómo entender la escala o el escalímetro, lo pueden ver aquí, les dejo el link.